Sean todos ustedes bienvenidos a este programa que se está haciendo sobre las 7 palabras de Cristo en la cruz. El Señor dijo muchas cosas a lo largo de su vida pública entre los discípulos y el pueblo de Israel, pero ahora en este tiempo tenemos la costumbre de meditar esas 7 palabras que el Señor expresó en la cruz, esos 7 mensajes que hoy, como fin y último, vamos a seguir en este comentario, para recordarles un poco sobre cuáles fueron esas 7 palabras, pues las vamos a recordar leyéndolas para tener un poco de continuidad en lo que venimos haciendo durante todos estos días. Así dice el Señor: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esta sería la primera. Yo te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso, dedicada a ese buen ladrón. Como tercera, a María le dice: mujer, ahí tienes a tu hijo. La cuarta es una expresión de Cristo Jesús sobre sí mismo y a Dios Padre: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y para que se fueran cumpliendo las Escrituras, el Señor dice: tengo sed. Así todo está cumplido, sería la sexta a reflexionar, y hoy la que nos compete en este momento es la última de todas: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esta última frase donde Jesús ya expresa el final de todo, y quisiera encauzarla o quisiera ponerla sobre ustedes leyendo el texto evangélico de Lucas 23, donde aparece esta frase, donde Cristo Jesús expresa esto. Y dice así: porque se oscureció el cielo, el velo del templo se rasgó por medio, y Jesús, clamando con voz potente, dijo: Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. Podríamos seguir un versículo más diciendo que el centurión, al ver lo ocurrido, daba gloria a Dios diciendo: realmente este hombre era justo. Pues esta es la 7ª palabra, la que hoy vamos a reflexionar en este programa. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y podríamos dividir esta frase tan maravillosa, la última que el Señor expresa en su vida mortal, podríamos dividirla en esas partes de la frase. El Evangelio dividido para hacer una hermenéutica y un escrutinio un poco más exhaustivo de lo que está queriendo expresar el Señor o de lo que podríamos interpretar nosotros sobre este particular. La primera de las palabras de esta última es Padre. En más de una ocasión el Señor llama Padre a Dios, poco costumbre en Israel. Dios, Yahvé, no tenía la palabra Padre como una llamada, y sin embargo Cristo Jesús nos hace a nosotros saber que Dios es Padre y es Padre misericordioso. Nos enseña a llamarlo así, y es lo último que Él dice: Padre. Nos dice también a lo largo de toda su vida lo bueno y lo positivo, lo misericordioso que es ese Dios. Es un Dios que actúa como Padre, que tiene una relación personal con nosotros. Y esto es lo que deja entrever también Cristo Jesús desde la cruz. En ese momento en el que el Señor invoca a ese Dios como Padre, y a continuación le hace el deseo y la petición: en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero ese Dios paternal, esa relación directa que el Señor tiene con Dios, nos la transmite a nosotros durante toda su vida, y expresamente ahí, en el último momento, en el último ya aliento, Cristo Jesús, antes de ese proceso y esa transición de muerte a después nuevamente, como sabemos todos, vida, el Señor vuelve a ponerse en las manos del Padre.
en ese Padre celestial que es luz. Por tanto, no podremos pensar que el Señor tenía miedo a lo que ocurría, porque sabía dónde iba, sabía dónde estaba, sabía que Dios es la luz y donde no existe tiniebla ninguna. Por tanto, la llamada de Jesús a Dios como Padre, ese vocativo que el Señor expresa en el momento, es algo íntimo que nosotros también tenemos que adquirir y que tendríamos que tener en nuestra personalidad y en nuestro día a día, porque la relación de padre e hijo y un padre amoroso que sabe lo que necesitamos es lo que nos da la confianza para poder seguir en esa segunda parte de esta séptima palabra que hoy estamos analizando un poco en este programa. En tus manos o a tus manos, ahí. Desde la realidad de Padre, desde la realidad de un Dios que es Padre, nosotros, Dios, Cristo Jesús, es capaz de encomendar a sus manos después su espíritu, en tus manos. ¿Qué significado podríamos darle a la palabra manos o a ese gesto de en tus manos? Sabemos que las manos sirven para dar. En ellas expresamos el gesto del abrazo. Con ellas, en un apretón de manos, damos la confianza, damos nuestro honor, damos esa relación de confianza y de saber que podemos fiarnos de la otra persona. Y es ahí donde el Señor se quiere dejar, donde Cristo en la cruz quiere dejarse, en las manos. Por tanto, esa bondad de Dios está expresada en las manos. Hacia las manos que acarician, hacia unas manos que se dejan estar por nosotros. Pasa de unas manos pecadoras como las nuestras, que por eso Cristo Jesús cae en la cruz, de unas manos pecadoras como la de los judíos, fariseos, escribas, sacerdotes, el pueblo de Israel lo condena a muerte, a unas manos puras, a unas manos de misericordia, a unas manos que dan vida, que son las de Dios. Por tanto, creo que el gesto que tiene Cristo Jesús de ponerse en las manos del Padre nos tienen que inspirar a nosotros confianza. No damos la mano a cualquiera, no damos la mano a una persona extraña. El apretón de manos nos lo damos como saludo, como acogida, y es ahí donde el Señor Cristo quiere estar, en la acogida del Padre. A las manos encomienda algo, y encomendarse es darse nuevamente, es tener confianza, es delegar en algo. Cuando alguien encomienda un esfuerzo, un trabajo, una empresa, cualquiera que sea, está dando confianza a aquel al que le está diciendo que haga el gesto. Y esta encomienda se la hace Cristo al Padre. De ahí que tengamos que tener en cuenta esa realidad de la encomienda de Jesús a Dios Padre. Encomendar significa tener también protección, cuidado, tanto aquel, el que dirige la encomienda, como el que la recibe. Tiene que haber una relación mutua, una relación también directa, una relación personal, para poder dedicarle a alguien ese esfuerzo que deberíamos de hacer nosotros, pero por las circunstancias que sea, no somos capaces. Aquí, una vez más, Cristo Jesús se abandona en el Padre, se deja en el Padre y le encomienda a su Espíritu lo más valioso que tiene, que es lo que analizaremos a continuación. Pero en el encomendarse, en el darse, en el dejarse, tendríamos que hacer esa pausa nosotros también de si verdaderamente nos estamos fiando de ese Dios para poder dedicarle lo único que nos queda, el Espíritu. Si verdaderamente nosotros, los cristianos, estamos llegando a ese punto de saber que podemos dejarle a Dios todo lo que nos pertenece y todo lo que dura para siempre, que es el Espíritu. Tenemos esa capacidad nosotros los cristianos de hacer este gesto, de encomendarle a Dios lo más importante, la empresa más importante, que es nuestra vida eterna. El Señor en la cruz, incluso en el dolor, incluso en ese momento de tristeza, de desarraigo de todo lo humano, sigue encomendándose a Dios, sigue estando cerca de Dios, sigue pidiéndole a Dios por Él y conjuntamente con Él por toda la humanidad, porque no podemos olvidar que el Señor llega a ese suplicio, llega al altar de la cruz porque quiere, para dar la vida por nosotros, con un objetivo. Pero aún así,
teniendo un objetivo, es capaz de dejar y de encomendarse al Padre porque siente que en Él es donde se está seguro, donde puede expresar la tranquilidad, la confianza, donde la protección de su espíritu estará a salvo. Y es esto lo que encomienda, el espíritu. El espíritu para el hombre, siempre para el hombre, y no digo para el hombre cristiano, sino siempre para el hombre, la parte espiritual, el alma, la mente, es algo que ha querido que sea inmortal. Para nosotros los cristianos, evidentemente, el espíritu es inmortal. Y la inmortalidad, lo que no pasa nunca, como bien escuchamos en el Evangelio en muchas ocasiones, es lo que Cristo encomienda. No encomienda otra cosa, no encomienda nada más que ahí en ese momento su espíritu. En otras ocasiones ha encomendado la unidad, ha encomendado a sus discípulos, encomienda a su madre inclusive, pero ahí su espíritu, lo poco que le queda ya, todo lo ha dado todo, hasta las vestiduras. Lo escucharemos en el Evangelio de la pasión de Cristo Jesús, pero lo poco que le queda, la inmortalidad, es lo que le da al Padre, su espíritu. Quizá podríamos decir algo desconocido, porque no sabemos cómo es esto, pero sin embargo, en lo desconocido también está Dios, y Dios se hace presente en ese momento para que Jesús deposite su alma, su espíritu en el Padre. Lo propio de cada uno, mi propio yo es lo que estoy ofreciendo, si soy capaz de imitar las palabras de Cristo. Cuando Cristo encomienda su espíritu, se está dando su propio yo, lo que queda. Yo tendría que ser capaz de lo mismo. Y estas cuestiones son propias de este tiempo en el que estamos analizando estas palabras de Cristo Jesús en nuestros corazones, en nuestras oraciones, en nuestros momentos de meditación. ¿Verdaderamente quiero dar mi espíritu y mi alma a ese Dios? Una vez contaba una señora, no era católica, era ortodoxa, y me decía, me entregaron mi alma ortodoxa y así se la tengo que entregar a Dios ortodoxa. Y me cuestionaba a mí esto, con respecto a esa encomienda del Espíritu a Dios. Verdaderamente, cuando recibí mi espíritu, que se hizo católico por el bautismo, ¿lo estoy entregando, lo estoy manteniendo para entregarlo a Dios de la misma forma? Esto es lo que hace el Señor a lo largo de toda su vida, mantenerse en Dios mediante la oración, ayuno, limosna, que son propios de este tiempo, pero se encomienda en el exceso hacia Dios, a Dios Padre, su Espíritu. La intimidad, lo más profundo de uno mismo, es lo que Jesús da en la cruz al Padre. Mediante la oración muestra esa expresión de amor y de entrega desde la cruz. Porque cuando Jesús advierte, dice en voz alta, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, está simplemente diciendo que llega al final, pero es una pura oración lo que Jesús está haciendo. Probablemente una oración que habría aprendido desde niño, porque si recordamos este trozo de esta última palabra que estamos meditando en estos programas, viene y se entresaca de un salmo del rey David. Cuando ya está también en un momento final, encomienda el espíritu a ese Dios. Y Jesús recuerda estas palabras del rey David. No olvidemos que Cristo Jesús es el heredero del trono de David, su siervo, y para siempre y para la eternidad. ¿Qué mejor que encomendar a ese trono y a ese reino su propio espíritu? Lo material pasa y será resucitado después, pero encomendar a Dios lo poco que nos queda es lo que hace el Señor y es lo que le da la verdad de quién es. Así, en tus manos encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Señor, Dios de verdad, dice el Salmo 31, que es lo que David está expresando y lo que Cristo Jesús quiere nuevamente expresar. La oración de David, que expresa confianza en Dios, hace reflejo también de la que Dios, Cristo, hace al Padre en la cruz. Una confianza que prevé un futuro, que prevé una gracia para todos nosotros. Porque hemos de copiar, de imitar aquello que el Señor expresa en este momento. Después de pronunciar sus últimas palabras, dice que nuestro Salvador expiró.
murió. No es la frase concreta, pero sí el gesto también podría ser analizado. A partir de ahí, de terminar esta frase, el Señor expira, muere, se acaba todo, o pareciera que se acaba todo. Sin embargo, ese Rey que muere en la cruz, ahora empieza a estar en gloria y ahora comienza a estar en ese trono de David por toda la confianza que ha puesto en el Padre hasta el último minuto, porque encomienda su espíritu hasta en el último minuto. Encarnado sale de María y encarnado va hacia el Padre, en esa cruz donde se encarna la salvación del hombre, donde hemos de ver nosotros que hemos encarnado al Padre. Entonces, queridos hermanos, el dolor y el sufrimiento cesan, pero la encomienda y la misión de Cristo Jesús se prolonga hasta la eternidad, porque ha dado su Espíritu al Padre para esto, para salvarnos a nosotros de una muerte eterna y darnos una vida completa. Aun cuando en la expiración el Señor cerrajara el templo, inclusive como hemos leído al principio en el Evangelio, el soldado sea capaz de admitir que era un hombre justo, un hombre santo, verdaderamente este era el Hijo de Dios, no acaba. Comienza un nuevo tiempo, comienza y comenzará y dará comienzo a una nueva era. Allí, queridos hermanos, simbólicamente comienza el momento de la Iglesia, como viera San Juan también en la llaga de Cristo Jesús en el costado. Nunca más libre se ha podido sentir un hombre que en ese momento, aun cuando nosotros al ver la realidad de la cruz podamos no sentirlo. Para algunos en su momento fue necedad, para otros fue una locura, para otros una maldición, pero para los cristianos salvación. Por tanto, nunca más libre ha podido estar Cristo Jesús que atado y crucificado, clavado en la cruz. Porque es ahí y en estas palabras que hemos estado reflexionando en estos días donde el Señor se siente más libre, dedicando todo su ser a ese Dios Padre. Encomiendo mi espíritu, como decía, lo poco que queda, lo poco que hay, que es el propio yo íntimo de la persona, se lo da al Padre. Porque es una entrega de confianza, de obediencia, de humildad, incluso de humillación ante el pueblo, pero sin embargo da alegría, da esperanza, satisfacción, inclusive almacenamiento, me atrevería yo a decir, porque con ese gesto de la muerte de Cristo Jesús en libertad, doy la vida, no me la quita nadie, esa entrega de libertad provoca un almacenamiento de almas para Dios Padre, porque ha salvado a muchos y salvará a muchos de la muerte eterna. Ese es el gesto de Cristo Jesús. Da vida, porque sabe que la vida, el que da la vida por el Padre, no la pierde, sino que la prolonga. El que da la vida por Él no la pierde, la encontrará. Y esta es la imitación que tenemos que tener nosotros. Yo doy la vida por mis amigos, nos dice Jesús en el Evangelio. Y es ahí donde se pone de manifiesto en la cruz que el Señor da la vida por nosotros porque quiere. Porque podía haberse ocultado, podía haber estado de otra manera, podía haberse arrepentido, podía no haber aceptado la voluntad del Padre. Pero Jesús admite desde la libertad. No hace potencia de su ego, sino todo lo contrario, de la voluntad de Dios. Por eso hemos de entender que en Dios todo es diferente, que en Dios todo es al revés de la costumbre humana y de la sociedad. Nosotros somos capaces, queridos hermanos, los cristianos, de sacar positivo de la necedad, de lo negativo, de lo imposible. Y aquí lo vemos en este tramo y en estas 7 palabras de Cristo en la cruz, donde el Señor es capaz de ver vida donde hay muerte, y el cristiano sí lo ve. Donde hay muerte se da una esperanza de vida eterna. Por tanto, hagamos caso de las palabras del Evangelio, donde muchas veces nos puede faltar la comprensión porque pareciera que el Señor busca lo contrario que el hombre, y lo que busca es la salvación del hombre. La humanidad nos va a hacer ir siempre por distintos sitios y lugares que no son de Dios. Pensemos siempre al ver la cruz que el Señor se da libre, voluntariamente, para regalar vida. Aun cuando veamos muerte, es para regalar vida. Esa contraposición de la palabra de Dios con nosotros. ¿Dónde está la muerte?
El aguijón de la muerte es el pecado. ¿Dónde está mi muerte? Así lo haremos y lo cantaremos en estos días, pero no veamos la muerte como algo doloroso, sino esperanzador. Cristo Jesús, como digo, fue la última palabra del Padre. A partir de Cristo Jesús, somos nosotros los que hemos de continuar con la construcción del reino. Pero Cristo Jesús fue la plenitud de los tiempos. Él mismo es la última palabra del Padre para la revelación y la salvación del hombre. Por tanto, guiemos siempre nuestra vida por la vida de Cristo Jesús, porque en Él encontraremos esa realidad última del hombre. Desde dentro del corazón del hombre entraremos a vivir en la palabra de Dios y ahí encontraremos lo que verdaderamente estamos diciendo, que en Jesús está la última palabra, la última realidad del hombre. Lo material es efímero, termina, se acaba, pero en el Espíritu está Cristo. Y quizá en estas 7 palabras, y esta última también, que estamos reflexionando en este último programa, podemos hacer hincapié en esa figura que está siempre presente, María. María al pie de la cruz está escuchando estas palabras y por supuesto esta que hemos reflexionado en este programa de Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ya María sabía que el Padre era Dios. María está firme, como escucharemos en muchas ocasiones y hemos escuchado, está firme al pie de la cruz escuchando estas palabras. Ella es la Señora misma de ese Dios, es la que ha engendrado esa verdad y es la que, al abandonarse a sí mismo, es responsable de su Hijo, es continuadora de su Hijo y es la que también se ofrece a ese Dios confiadamente desde el primer día, desde el sí. El nuevo nacimiento con la muerte de Cristo Jesús es potenciado con María desde el principio, porque ella también nos enseña a nosotros a estar firmes, confiados, humildes y entregados a ese Dios. Por tanto, queridos hermanos, hagamos como María. Guardemos todas estas cosas en nuestro corazón. Guardemos todas estas palabras que hemos estado reflexionando en nuestro corazón, para que en los momentos en los que el sufrimiento, las vicisitudes de la vida, las circunstancias negativas aparezcan, seamos capaces de entregarnos a esa confianza de Dios como el Señor desde la cruz se entrega al Padre, encomendando el alma al Espíritu, para que podamos de esta forma entrar a formar parte de esa eternidad que el Señor nos hace regalo a nosotros, a cada uno de nosotros, desde que expira, pero enseñándonos hasta el último minuto a saber confiar en ese Dios y a encomendar toda nuestra vida, no solamente el espíritu, sino toda nuestra vida diaria a ese Dios.